Muy buenos amigos, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros este programa Con Vos. Con Vos es un programa realizado por los estudiantes de la carrera de Relaciones Públicas y dirigido también por nosotros que estamos al mando o líderes de esta escuela. Les agradezco que hayan estado con nosotros apoyándonos. Hemos tenido muy buena respuesta por parte de los estudiantes, han estado muy interesados en participar de este proyecto. Hoy tenemos en nuestro segmento que es de biografías, tenemos a la señora Rosa María Torres. Ella es investigadora, también docente de la Universidad de Alicante. Nos está visitando hoy. De hecho, la teníamos dentro de la parte de los programas que tenemos también en la parte de la radio, que es Con Voz, pero con Z, que es la voz también de los estudiantes de Relaciones Públicas. La tuvimos hace unos días en la plataforma propiamente la Vía CR, hablándonos sobre la parte de la investigación y cómo se realiza en la Universidad de Alicante. Pero hoy nos compete otra área propiamente de la vida de la Rosa María Torres, que es conocer más allá de qué ha sido su decisión de haber empezado a estudiar esta carrera de Relaciones Públicas, que yo creo que es el sueño de todo relacionista público, tener a una persona hoy en este programa. Así es que, sin más preámbulo, vamos a darle paso a doña Rosa para que se presente. Bueno, pues muy buenos días. La verdad estoy agradecidísima y encantada de estar en esta magnífica Universidad Latina de Costa Rica. La estancia está siendo fructífera, interesante, apasionante, y no solo por lo que estamos diseñando en futuras líneas de investigación, sino por la magnífica hospitalidad que me estáis brindando todos, ¿eh? Y bueno, en cuanto a la motivación para elegir la carrera de Relaciones Públicas, a la cual amo profundamente y a la cual estoy entregada, pues ha sido un camino largo y multidisciplinar, porque realmente yo ingresé en la carrera de Biología Experimental en la Universidad de Oriente, en Venezuela. Yo soy venezolana, aunque ya llevo desde 1979 viviendo en España, en Alicante. Y ya bastante avanzada, pasado el Ecuador de la carrera, fue cuando mis padres decidieron volver, al ser españoles, emigrantes, decidieron volver a España, y bueno, allí continué los estudios mientras esperaba la convalidación. La convalidación me frustró un poquito, porque me echaron un poquito para atrás y la verdad tuve que repetir bastantes cosas. Y algo inconformista, comencé a aburrirme con la manera de estudiar la biología. De hecho, me hicieron una entrevista años después, cuando tenía mi empresa de Relaciones Públicas, por qué había dado el cambio, y escribieron: se peleaba sola hablando hasta con los tubos de ensayo, ¿no? Dije, bueno, Relaciones Públicas no es solo hablar. Pero encontré la posibilidad de hacer un mejor desarrollo profesional cuando descubrí que salía por fin la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas. Ya tengo mis años, voy a cumplir 60 años, y en aquella época solo había escuelas profesionales, por eso costaba mucho encontrar la carrera que realmente yo quería, que era la de Relaciones Públicas. Pero cuando esto se dio, inmediatamente se produjeron las convalidaciones pertinentes de todos los créditos sociohumanísticos, y ya me enfoqué directamente en la carrera de Relaciones Públicas. Y precisamente fue esta carrera la que me dio la oportunidad de tener mi primer trabajo formal en España, y aunque fue el primer trabajo sencillo al que aspira un joven o una joven, en mi caso, ni siquiera recién egresada, a punto de egresar, pues era sencillo, era de telefonista, pero los estudios de Relaciones Públicas me habían dado herramientas muy poderosas para saber administrar la comunicación telefónica. Por ejemplo, diseñar perfiles de llamadas, de interlocutores. Esto era una empresa de construcción, y entonces, en función de la hora de la llamada, el tipo de pregunta, la conversación que teníamos, ya
lanzaba mis hipótesis sobre las probabilidades de venta del producto inmobiliario. Y esto me valió un ascenso y comenzar a trabajar en el departamento comercial y descubrir que tenía una potencialidad para seguir trabajando e investigando más en las relaciones públicas. Pero hay algo que a mí me gustaría también, que no sé cuántas personas saben esto, si es un secreto así o muchas personas lo saben, que usted también tiene esa habilidad en la parte de la música. O sea, ¿cómo nació esta situación? Y es más, ¿cuántas personas de sus colegas saben que usted tiene esa pasión de la música y hasta dónde usted, o más bien, qué la motivó también a estudiar música? ¿O qué instrumentos también toca? Bueno, la música en mi infancia era un gran secreto porque tenía inquietud musical, oído musical y bueno, mi familia era de clase trabajadora y no se podían permitir la compra de instrumentos ni clases particulares, pero descubrí que en el colegio había un piano y en el pequeño club al que íbamos los fines de semana, donde los trabajadores de la empresa donde estaba mi papá sí que podían acceder, yo me aburría con cosas cotidianas y descubrí otro piano. Y entonces iba de un sitio a otro explorando los sonidos y empecé a tocar de oído. Sin nadie que me enseñara. Después, en mi casa, compraron un cuatro venezolano y estaba allí de adorno, entonces yo lo pillé y empecé a sacar de oído. Y empecé a notar realmente la paz y el disfrute que me producía la música. Hasta que un día mi padre escuchó y dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Quién te está enseñando música y no me has pedido permiso? Y dije, papá, te juro que soy yo sola. Y entonces ya me llevó a estudiar música a la academia que había en donde yo vivía, en Ciudad Guayana, en Venezuela. Y ahí comencé ya mis estudios de solfeo, un poquito ya una formación más formal, valga la redundancia. Después, al ingresar en la universidad, sí que lo tuve que dejar porque el estudio era duro y no tenía tiempo para esto. Digamos, el estudio, pero no dejé la música. Iba a los grupos culturales y me pegaba de ellos y si podía tocaba alguna cosa. Y cuando ya volvimos, bueno, fuimos a España, otra vez hubo un parón musical hasta que pude comprar un piano y volver a retomar un poco. Me pude comprar un cuatro que me trajeron de Venezuela y empecé a retomar la cuestión. Pero bueno, digamos que seguía siendo de puertas para adentro, era mío. Y ahí estamos hablando cuando usted tenía que como unos 15... Bueno, sí, yo entré en los 16 años en la universidad, pues en ese periodo entre 16 y 25, 26, pues ha sido siempre todo muy interno, muy personal. Vamos, como se suele decir a veces en el chiste, yo canto pero cuando me ducho, no al público. Después, un poco más mayor, como a los 30 y pocos años, estando en la universidad, estaban haciendo un homenaje al presidente del Consejo Social que se jubilaba. Y estaban tocando una pieza venezolana, la cuarentuna. La tuna es música estudiantil española y bueno, estaban tocando y sonaba muy bonito, muy lindo, pero muy europeo. Y no me pude aguantar y le dije al director musical, déjeme el cuatro, que se lo voy a charrasquear venezolano. Y de repente me dijeron, tú tienes que venir con nosotros. Y fui la primera mujer de la cuarentuna porque eso era todo masculino. Y empecé una experiencia muy bonita, empezaron a darme herramientas y empecé a descubrir que me gustaba, que tenía potencial. Y claro, empezamos ya a actuar en público, que por cierto, hay que decir que la primera actuación, sí, cuando salí y vi que era de verdad, que estaba en un escenario, quise salir corriendo, las cosas como son. Sí. Pero bueno, a partir de ahí ya me lo tomé más en serio y actualmente pues tengo una agrupación musical
asociación musical cultural que se llama Labora Music, y trabajo las músicas aplicadas diseñando espectáculos de corte social. Tenemos varios discos grabados. ¿Cómo se llama, perdón? Labora Music. Labora Music. Sí. ¿Y hay alguna página o alguna sí, cuestión donde puedan, para que les digamos de una vez a las personas para que se vayan metiendo buscan ahí? Labora Music, o también Philippe Duperli, que es el director musical, por ahí van a encontrar, poniendo la página Labora Music. ¿Eso es página web? ¿O es una página en web, es una página web. Okay. Entonces, bueno, ahí ya empezamos a trabajar música folclórica, toda la música étnica, y diseñamos un espectáculo que se llamó y se sigue llamando Sonidos de la Tierra. Son músicas del mundo con un mensaje de convivencia intercultural. Tenemos otro espectáculo y también disco grabado que se llama Canto de Mujer. Es todo desde la perspectiva de género, historias de vida cantadas. Y tenemos otro que se llama Labora Music, que fue lo que le dio el nombre al grupo. ¿Y Labora por qué es el...? Realmente se llamó así porque empezó con un proyecto para ayudar a crear empleo o que no se perdieran empleos en el ámbito social. El proyecto Labora Music es un proyecto de responsabilidad social universitaria que yo lideré desde el gabinete que yo dirigía, que pretendía ayudar a, por una parte, la Asociación Pro Deficientes Psíquicos de Alicante, que necesitaba fondos para mantener al personal del psicoballet. El psicoballet en las personas con diversidad intelectual es muy importante, como todas las artes, pero para la psicomotricidad es muy importante. Y no queríamos que se perdieran esos puestos de trabajo, y además queríamos ayudar a esta organización que, además del psicoballet, se encargaba y se sigue encargando de dar formación, un oficio, y integrar laboralmente a las personas con discapacidad intelectual. Entonces de ahí venía el prefijo labora. Y la música de la danza. Pero además la petición de ayuda por parte de esta organización llegó paralela a una petición desde Pasto, Colombia, para trabajar con niños desplazados. Y además en una situación vulnerable, muy vulnerable. Y el rescate de estos niños se hizo mediante la música, sus sonidos, su identidad sonora, que se dice en musicoterapia, que es otra de las líneas que trabajo y con la que aspiro a jubilarme. Trabajábamos la música que les era familiar, la que era de su identidad. De tal suerte que desarrollamos un proyecto intercultural, internacional, que creció, y no solo recuperamos y trabajamos con muchísimos niños, más de 2000 niños, sino que pudieron viajar, financiados por el gobierno colombiano, un grupo de ellos con sus maestros musicales, los niños del Conservatorio de Alicante, concretamente en Altea, también tocaron con ellos, y los niños del psicoballet hicieron toda la coreografía. Y hicimos 3 espectáculos para recaudar fondos y ayudar a las familias. Y además se consiguieron los fondos para que el psicoballet de APSA siguiera funcionando. Y por eso se llama Labora Music. Nosotros teníamos un nombre inicial que fue el proyecto de Sonidos de la Tierra, y se llamaba Bajo un mismo cielo, es decir, todos estamos bajo un mismo cielo y nos podemos entender. Y de hecho terminamos el espectáculo con una pieza tocada en todos los estilos musicales al mismo tiempo, y se ve que la diferencia puede ser muy armónica. Pero la fuerza de Labora Music ha sido tremenda, y entonces nos llamaban los de Labora Music, los de Labora Music. Entonces, y ya estaban posicionados ustedes con el nombre. Fue muy fuerte, entonces por eso se quedó así. Hemos tenido giras,
hemos actuado. Sin embargo, yo intenté ser muy discreta porque me daba apuro que pudiera aparecer en la universidad que yo me quería autopromocionar como artista o algo así. Luego era más conocida como artista afuera que dentro, en Alicante, pero claro, siempre te ve alguien, vas arreglado, maquillado y dices, a mí me suenas. O me he encontrado por ejemplo, en el Teatro Principal, en una actuación para obtener fondos para la investigación sobre el cáncer, además infantil, y encontrarnos dos personas como que nos conocíamos. Yo iba con mi pollera, mi traje de pollera para cantar música venezolana, y el otro era un alumno mío que iba todo de Big Band para tocar el saxofón, ¿no? Entonces ahí empezamos, pero ¿cómo no lo dices? ¿Cómo no lo cuentas? Y luego ya pues en la propia universidad, compañeros que se enteraron me animaron a que lo dijera, y bueno, pues ya, ahora ya se sabe. Bueno. Ahora ya se sabe. Y hay algo interesante de esta conversación, que dentro de lo que nos queda, pues creo que también de las personas que nos están viendo en este momento, creo que se pueden identificar con usted de la pasión que tiene hacia la música. Y podríamos ir para ir cerrando la parte de nuestra intervención del programa, es que usted nos diga qué es lo que mueve más a doña Rosa. La música, o sea, ¿se inclina más por esa pasión de la música o se inclina más por ser una investigadora? ¿Y qué viene para futuro, para la vida suya? Bueno, yo me inclino por ser una investigadora, porque para hacer estas actividades musicales he tenido que estudiar e investigar mucho. Y investigar en musicoterapia. Y estoy colaborando con el Centro Doctor Esquerdo, que es de salud mental en mi ciudad. Luego, como te comentaba el otro día en el programa de radio, para mí la investigación es una curiosidad. Y yo soy tremendamente curiosa. Necesitaría 10 vidas más para poder conocer todo aquello que me gustaría conocer. Luego, soy profundamente curiosa y por tanto investigadora. Y la pasión de vivencia emocional me la da la música, me da la vida, y además me permite conectar con otras personas, con pacientes, con personas que desean vivir, sentir, emocionarse. La música que hago es música popular y conecto, y a veces prefiero sacrificar técnica si puedo conectar con quienes están compartiendo el momento con nosotros. Entonces, la pasión y mi retiro de jubilación activa, que se llama, de envejecimiento activo, irá por seguir siendo curiosa, pero meterle muchas más horas, no solo a estudiar la música, sino a seguir haciendo actuaciones y compartiendo con el público. Mis instrumentos, bueno, he descubierto el arpa llanera, y estoy peleando con ella, estudiándola y tocando como puedo, muy poquito todavía porque es un instrumento muy difícil y no he encontrado arpistas venezolanos allí, con lo cual estoy siguiendo tutoriales. Sí. Pero también toco el cuatro venezolano y el piano, más o menos me defiendo un poco. Y sobre todo soy vocalista. Qué interesante, porque veo y puedo hacer una diferencia en que es algo que yo también y tengo como una forma de pensar, que el hecho de que cuando ustedes hablan de jubilación, nosotros hablamos aquí de pensión, pero no es llegar a una pensión, a una jubilación, de llegar a sentarse, decimos aquí, al parque y ver las palomitas ahí y echarles alimentos, sino que yo he pensado que uno debe mantenerse siempre activo, y dentro de eso también no solamente pensar en nosotros que estamos tal vez un poco más cerca de ese asunto, pero también los jóvenes que nos están escuchando o más bien viendo en este momento, piensan que tal vez nunca se van a hacer mayores, pero sí va a llegar el momento, pero uno debe de pensar en eso, o sea, cómo van a ser esos días que vienen ya de adulto, ¿verdad? Sí. Porque hay diferentes categorías en donde se habla de la tercera edad. Pero bueno, hoy día, como la esperanza de vida es mayor, afortunadamente, la ciencia nos lo ha permitido, bueno, ya se habla de gerolescencia.
Ok. de personas mayores jóvenes. Entonces hay que planificarlo. Excelente. Bueno, entonces nos quedamos con esa reflexión en que nosotros debemos de hacer, pues lo que, si puedo hacer un resumen de esta conversación, es que debemos de hacer algo que nos apasiona, pero eso que nos apasiona también tiene que ser con medida. Como de hecho algunas personas lo han dicho, hay que tratar de cometer el error, pero un error medido. Y también pensar más adelante que el término no es cuando la edad nos tenga propiamente y lleguemos a una edad avanzada, sino que yo creo que para todos nosotros seremos jóvenes mientras que tengamos una manera de pensar y una mente abierta para ver qué nos depara este futuro. Muchas gracias por estar con nosotros. Esta ha sido una edición más de su programa Con Vos. Los esperamos en la próxima edición, que son los jueves, y muchas gracias a los compañeros que están en cámaras acá por habernos ayudado, que son también estudiantes de Relaciones Públicas, María José y David.